a punto de cerrar el segundo trimestre del año y lo hace a su mejor nivel de los últimos 2 ejercicios. Y son datos, no previsiones, que llegan directamente del Banco de España, mientras en paralelo los precios de consumo se moderan al terminar junio hasta el 1,5% interanual. Así viene la información en este jueves 29 de junio de 2017 y así se lo contamos aquí en Radio Intereconomía. Crónica. Toda la información económica y financiera en tiempo real. Con Natalia Obregón. Muy buenas tardes. España crece, lo hace a un ritmo de 9 décimas entre abril y junio del presente ejercicio. Lo dice el Banco de España en su último boletín económico, poniendo el énfasis en el consumo interno. Y es que la revitalización del gasto viene dado por esa intensiva creación de empleo en nuestro país y además porque se mantiene la mejora en las condiciones financieras. Al menos así se indica desde el Banco de España. Una gran cifra, la mejor, por cierto, en 2 años, que no veíamos además desde el segundo trimestre, si recuerdan, de 2015. Y todo ello en paralelo a los precios, porque el primer flash de la inflación de junio nos indica que la caída del coste de los carburantes contrasta con la subida que se produjo el pasado año en este concepto y también la menor subida que se está produciendo en la electricidad. La traslación en precios, subida de ellos, de la inflación, hasta el 1,5% interanual, o lo que es lo mismo, 4 décimas por debajo tras este sexto mes del año frente al año pasado. Y hoy en los mercados financieros, de nuevo corrección en las carteras para cuadrar la primera parte del año, pero que muy pendientes del euro. También recuerdan esas palabras que les ofrecíamos aquí el martes de Mario Draghi, del presidente del Banco Central Europeo, hablando de esa retirada gradual de los estímulos que ha impulsado sin duda la moneda única y lo está haciendo hoy incluso por encima de esa cota psicológica en la que casi lo veíamos ayer frente al dólar. Hablamos de las 1,14 unidades, 1,1412 en el que se mueve ahora mismo. Moneda única que sube en cuantía un 9% en el primer semestre del año. Nicolás Fernández es el director de análisis del Banco Sabadell. A los niveles a los que está en un nivel ya bastante exigente, ¿no? En todo caso, es evidente que a Estados Unidos le viene bien un dólar débil y aquí está la lucha de siempre, ¿no? No parece que haya muchas razones fundamentales desde el punto de vista del crecimiento económico como para que el euro esté mucho más arriba de donde está ahora. Mercados, como decimos, ligeramente en negativo en toda Europa, salvo en Londres. Ángeles Lozano, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Natalia? Muy buenas tardes. Tendencia mayoritariamente bajista, aunque los descensos están bastante controlados en las principales bolsas europeas. Londres, como siempre, la excepción, arriba un 0,4%. El IBEX 35, a pesar del buen tono de los bancos, se ve presionado a la baja por las compañías eléctricas y las de infraestructuras. Pierde un 0,33 hasta 10.667 puntos. Los inversores siguen reajustando carteras de cara al cierre del semestre, que va a finalizar a falta de los últimos cambios de hoy y mañana, con una subida del 14% para el IBEX 35. El euro en el epicentro de los mercados, con las especulaciones sobre un cambio en la política monetaria a pesar de las matizaciones que ha hecho el BCE, y los futuros estadounidenses de momento vienen con subidas del 0,2% a la espera del dato revisado de PIB del primer trimestre y, como cada jueves, del paro semanal. Bueno, y será dato final el crecimiento estadounidense. Miraremos al Consejo de Ministros, que ahora mismo está comenzando su rueda de prensa. Hoy se han reunido, ya saben, en Rajoy, como ahora veremos, y también en el Congreso, porque el Pleno y sobre todo las votaciones, muy especialmente dos, pero una significativa, la del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, la del CETA, les ha obligado a quedarse en el hemiciclo e incluso en algún caso a intervenir, como ha sido el de la vicepresidenta. Y hablaremos también del techo de gasto, ese primer paso de los presupuestos para 2018. Desde el PSOE no han marcado postura, aunque lo ven en negativo hasta ahora. Escucharán al Gobierno, luego a sus responsables económicos, y el próximo lunes deciden cuando el Ejecutivo, en una reunión ministerial especial, lo remita al Congreso. Todavía, como decimos, está todo por decidir. Lo decía esta misma mañana el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. Posiblemente lo que podría ser nuestra posición, pues yo acabo de decir algunos elementos que vemos negativos. Pero en todo caso, como digo, vamos a tener una reunión con los representantes de las comunidades autónomas y después una reunión de la Comisión Ejecutiva
previa sesión informativa por parte del Gobierno y con todos esos elementos el lunes tomaremos la decisión final. Bueno, como decíamos, largo pleno en la Cámara Baja con la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la amnistía fiscal tras ese dictamen del Tribunal Constitucional. Escuchamos a Ana Pastor, la presidenta del Congreso, y el resultado, con aplausos incluidos, de esa votación. Pasamos ahora a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Hacienda y Función Pública como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal. Se vota en sus términos. Comienza la votación. Presentes 337, sí 197, no 135. Abstenciones 5. En consecuencia queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente. Por cierto, que con la reprobación de Cristóbal Montoro en el Congreso, el PSOE ha indicado que no se van a reunir ni negociar con el ministro de Hacienda. Y el propio ministro le quitaba hierro al asunto. Hablaba de que sobre los impuestos no está todo dicho, ni muchísimo menos, después de ese mediano desencuentro que vivían ayer con los representantes de Ciudadanos. Escuchen. Yo no leí uno definitivo, yo comprendo, a veces ya saben unos que estábamos en una reunión y lo mismo y resulta que escuchamos cosas distintas, pero eso pasa en todos lados, o sea, es lo propio de la negociación. Lo que quedamos ayer es que el Ministerio va a estudiar las posibilidades, las opciones, y se los vamos a presentar con cifras, con resultados. Pero quiero recordarles que lo que ya está tramitándose en esta Cámara, la ley de autónomos, es una rebaja fiscal. Y es una rebaja fiscal muy importante. Y decíamos que el presidente del Gobierno se ha ausentado del Congreso porque ha acudido a Berlín, a esa reunión preparatoria del encuentro anual del G20 de los próximos días 7 y 8 de julio en Hamburgo, donde el libre comercio y el cambio climático van a ser los temas a tratar. Der Europäische Rat hat in der vergangenen Woche in Brüssel ein Signal der Tatkraft. Y decíamos que se había ausentado, escuchan aquí, previamente a la anfitriona Angela Merkel en el Parlamento alemán, ha comparecido esta misma mañana, defendiendo ampliar el mercado único para asegurar su futuro tras el Brexit. Y esto es noticia de última hora. Los sindicatos de estibadores y la patronal ANESCO han alcanzado finalmente, después de 5 meses de conflicto, un acuerdo pues muy bueno para apoyar la liberalización del sector y para que haya paz en Bruselas. Esto ha llevado sin duda pues a ese encuentro que va a desconvocar finalmente pues esa convocatoria de huelga que había para los próximos días 3, 4, 6 y 7 de julio, que como decimos queda en nada después de ese acuerdo en el sector de la estiba. Todo esto y más en tan solo un instante. Antes, como siempre, titulares de la jornada que ya nos trae Rafael Jiménez. Unos titulares en los que le contamos que el presidente de La Razón es imputado en una operación contra el desvío de ayudas públicas. Mauricio Casals es uno de los investigados en el operativo desarrollado esta mañana a instancias de la Fiscalía Anticorrupción y el juez García Castellón. Se investiga fraude en subvenciones, insolvencia punible, falsedad documental y tráfico de influencias en ayudas concedidas a la compañía de videojuegos CED. Los ERE fraudulentos harán Huelva afectan a varios antiguos cargos del gobierno de Aznar y de la Junta de Andalucía. La juez María Núñez Bolaños ha abierto diligencias por el ERE de la faja pirítica de Huelva de 2003 y ha imputado a 25 personas. Además de esos cargos políticos señalados, también están en el procedimiento 10 sindicalistas, 2 mediadores y 5 trabajadores. Seguimos con imputaciones a políticos. La Fiscalía ha presentado una denuncia contra el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, del Partido Popular, y contra otros 6 concejales por permitir que el Hospital Puerta de Hierro funcione sin todas las licencias, también por sus vertidos de aguas residuales. Y España gana población y lo hace por primera vez en 5 años. El aumento de la inmigración en 2016 ha hecho crecer la población residente en nuestro país en casi 89.000 personas. Es un 0,19% respecto del año anterior. Incrementa así la cifra total de habitantes hasta 46,52 millones y rompe con una caída poblacional que se inició en 2012. Y el verano comienza con muy poca agua por la sequía. El déficit de lluvias que arrastra casi todo el territorio, con la primavera más cálida en medio siglo, ha desembocado en un comienzo del verano con los pantanos a un 53,5% de la capacidad, casi 20 puntos por debajo de la media de 2007. En el exterior, el ejército iraquí ha capturado la mezquita desde la que Daesh proclamó, si recuerdan, su califato. Los propios terroristas la destruyeron hace unos días al marcharse, pero la llegada de las fuerzas gubernamentales a este lugar simbólico supone uno de los últimos pasos para completar la reconquista de Mosul, que llevaba en manos de Daesh desde junio de 2014. Y el deporte, la actualidad desde Punto Pelota con su responsable, con su director, con Ulises Sánchez Flor. Ulises, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Seguimos pendientes del futuro de Cristiano Ronaldo, que ayer, tras ser eliminado de la Copa Confederaciones ante Chile, se negó a hacer declaraciones. El jugador tiene permiso de la federación de su país para abandonar la concentración y no
jugar el partido por el tercer y cuarto puesto. Viajará a Estados Unidos a conocer a sus hijos. Cristiano es padre de mellizos por gestación subrogada. Nacieron el 8 de junio. Mañana es la gran cita del fútbol español. La selección sub-21 juega la final del Campeonato de Europa ante Alemania. España busca su quinta corona. Wimbledon no respeta el ranking ATP en el que Rafa Nadal es el número 2 y le coloca como cuarto cabeza de serie del torneo por detrás de Murray, Djokovic y Federer. Bueno, manda la hierba en el caso de Wimbledon. Gracias, Ulises. Comienza Crónica. Lo hace bajo la dirección técnica de Luciano Branca. En Prosegur Alarmas no te metemos miedo. En Prosegur Alarmas te ofrecemos la tranquilidad del líder en seguridad. Ahora no solo te protegemos ante robos, sino también ante incendios. Contrata esta semana tu alarma con triple seguridad y te llevas gratis un detector de humo. Llama ya al 900-223-223. Recuerda, 900-223-223. ¿Es usted inquilino o propietario de una vivienda o local? ¿Tiene dudas o problemas con su alquiler? Llame a Legal Lifeline al 902 80 88 22 y contrate por solo 98 € al año protección jurídica alquiler. Tendrá su propio abogado que le resolverá todos los problemas o dudas, le redactará los documentos que pueda necesitar, negociará con la otra parte y se encargará de todo lo relacionado con su alquiler. Por 98 € al año, protección jurídica alquiler. Abogados especialistas en alquiler. 902 80 88 22. La vida está llena de cosas que no te ponen, las piernas sin depilar, la lencería color carne, los rulos. Por eso también necesitamos cosas que nos pongan. Presentamos Neofit Vigor, la combinación de plantas afrodisíacas y naturales más potente del mercado. Neofit Vigor le dará un subidón a tus relaciones sexuales. De venta en parafarmaciadeconfianza.es o en el 91-279-4700 por solo 24,95 €. Neofit Vigor te pone, te lo recomienda Meli Camacho. Esto es Crónica con Natalia Obregón. 12 los minutos que pasan ya de las 2 de la tarde, una hora menos en la Comunidad Canaria. Z, reprobación de Montoro y autónomos. Mucho trabajo hoy en ese pleno del Congreso de los Diputados, que de buena mañana se desayunaba con ese acuerdo de libre comercio de la Unión con Canadá y el cambio de opinión con abstención incluida del PSOE. Nos centramos primero en el Z, que son muchas las cosas que nos vienen de la Cámara Baja hasta donde ya nos vamos. Blanca del Tronco, muy buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Pues el cambio de posición del PSOE respecto al Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá, el conocido como CETA, ha sido duramente criticado tanto desde las filas del Gobierno como desde las filas de Ciudadanos. Así, desde el Ejecutivo, la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría ha acusado al PSOE de hacerse oposición a sí mismo con su abstención y ha urgido al nuevo líder socialista a elegir entre más Europa o más Pablo Iglesias. Quienes firmaron el Tratado de Adhesión a la Unión Europea no pueden abstenerse de seguir construyendo Europa. Creo que no se puede ser equidistante entre más Europa o más populismo, entre más Europa o más Marine Le Pen, entre más Europa o más Pablo Iglesias. Y es que, dice Sáez de Santamaría, no hay excusas para no apoyar un tratado que generará beneficios para ambas partes cifrados en 450.000 millones de euros y que apuesta además por una Europa más abierta, integradora y responsable. Un acuerdo que ha defendido también el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, para quien el CETA sitúa a España en el buen camino, porque es, ha dicho, no solo bueno para el país en su conjunto, sino fundamental para las pymes españolas. Pero este es un acuerdo básicamente para las pymes españolas, para que las pequeñas y medianas empresas españolas puedan ser más fuertes. ¿Quién tiene miedo a competir? Quien no cree en sí mismo, quien no cree en su país, quien no cree en sus empresas, quien no cree en su capital humano, quien no cree en sus startups. Los que se oponen a este tratado no confían en los españoles, no confían en nuestras empresas, no confían en nuestros productos. En este sentido, Rivera ha recordado al PSOE con un cartel de campaña electoral de Felipe González que los socialistas defendieron la entrada de España a la Unión Europea, postura la socialista que ha defendido el diputado Pons San Pietro, quien ha asegurado que el PSOE defiende el libre comercio pero con reglas y que garantice derechos, y el CETA, ha dicho, es un tratado mejorable. Nosotros defendemos el libre comercio, pero con reglas, aplicado desde valores universales de la Europa social que hemos abanderado siempre los socialdemócratas. Libre comercio que abra fronteras, pero que garantice derechos al mismo tiempo. El CETA es un tratado mejorable, un símbolo de que la globalización puede ser mucho más justa y un síntoma de que la gobernanza europea tiene margen de mejora. Hay margen de mejora para la gobernanza europea.
Finalmente, todos los grupos parlamentarios, a excepción de Bildu, Esquerra y Unidos Podemos, que ha vuelto a anunciar que llevarán el tratado ante el Constitucional, han votado a favor de la ratificación del texto, por lo que, pese al viraje socialista, este ha salido adelante ahora y tras su ratificación en el Congreso continuará su tramitación en el Senado. Bueno, y también reprobación que ha salido adelante del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a cuenta, ya saben, de lo decidido por el Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal, que eso sí, no parece, Blanca, preocupar al ministro del ramo, ¿no?, al ministro de Hacienda. Pues como dices, Natalia, junto con la aprobación del CETA, el Congreso de los Diputados ha votado a favor de la reprobación del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Este era el momento. Pasamos ahora a votar la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre las responsabilidades políticas que piensa asumir el ministro de Hacienda y Función Pública como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional que declara inconstitucional y nula su amnistía fiscal. Se vota en sus términos. Comienza la votación. Presentes 337, sí 197, no 135, abstenciones 5. En consecuencia queda aprobada la moción consecuencia de interpelación urgente. La votación se ha producido, como acabamos de escuchar, después de que esta semana se debatiera una moción consecuencia de la interpelación socialista que recordaba la sentencia del Constitucional que declara nula la amnistía fiscal del Gobierno. Tras la votación, el ministro de Hacienda ha dicho sentirse apoyado al menos por los medios de comunicación. Yo no me he sentido nunca apoyado, con lo cual, allá cada uno con lo que tiene que apoyar o no. Pero insisto, yo tengo un trabajo y el trabajo está en la publicación del Boletín Oficial del Estado de los presupuestos 2017. Y eso es lo que importa a España y a los españoles. Lo demás, que me apoye un medio, que me apoye un tertuliano, pues yo no sé cómo decirle. Recordemos que se trata del segundo ministro rechazado por el Legislativo tras la reprobación del también popular Rafael Cadala, ministro de Justicia, quien el Congreso rechazó a mediados de mayo. Y ya por último, Blanca, en comisión, la nueva ley de autónomos, muy esperada, ¿no? Así es, la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobará también hoy jueves la nueva ley de autónomos que saldrá adelante con el apoyo del Partido Popular, del PDeCAT, del PNV, del PSOE y de Ciudadanos, partido este último orgulloso por sacar adelante esta iniciativa. Sergio del Campo, diputado de Ciudadanos. Señorías, pese a los avances, y no niego que los ha habido en las anteriores legislaturas, como apuntaba el señor Campuzano, hoy defendemos la primera ley que no solo favorece a los emprendedores, sino que también a los autónomos de toda la vida. Yo no creo que ninguno de nosotros hubiese estado nunca en contra de defenderlo. No debemos olvidar que esta ley surge del compromiso que tuvimos en su momento con el Partido Socialista, así como posteriormente con el Partido Popular. 20 son las principales medidas que contempla esta ley, entre ellas permitir a los 3,3 millones de autónomos cambiar hasta 4 veces su base de cotización para adecuarla a sus ingresos. La nueva ley de autónomos contempla además que los trabajadores por cuenta propia solo pagarán por los días que hayan trabajado y no por meses completos, y se amplía además la tarifa plana de 50 euros de 6 meses a un año. Quedan, sin embargo, flecos pendientes por abordar en esta ley, como el paro de los autónomos y el problema de los falsos autónomos, y que afecta sobre todo a los más jóvenes. En Prosegur Alarmas no te metemos miedo. En Prosegur Alarmas te ofrecemos la tranquilidad del líder en seguridad. Ahora no solo te protegemos ante robos, sino también ante incendios. Contrata esta semana tu alarma con triple seguridad y te llevas gratis un detector de humo. Llama ya al 900-223-223. Recuerda, 900-223-223. Yo os declaro marido y mujer. Puedes besar a la novia. Para todo hay un primer día. Para invertir, también. Por eso Renta 4 Banco crea Foncuenta, un fondo de inversión que te ayuda a dar el primer paso, sin comisión de mantenimiento en cuenta, sin aportación mínima ni compromiso de permanencia, con disponibilidad inmediata del 90% de tu patrimonio. Pregunta en tu oficina o entra en r4.com y te lo contamos. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Capital no garantizado. Renta 4 Foncuenta Ahorro FI, inscrito con el número 5110 en CNMV, tiene un nivel de riesgo CNMV 2 de 7, siendo 1 de 7 indicativo del menor riesgo y 7 de 7 del mayor riesgo. ¿Es usted accionista del Banco Popular y se ve ahora con su dinero injustamente perdido? ¿Le están diciendo que ya no hay nada que hacer? No se lo crea. Tiene usted muchas posibilidades de recuperar su dinero si cuenta con nuestros servicios. En Durán y Durán Abogados, Miguel Durán le espera para que usted recupere su inversión. No lo dude, llame al 983 30 20 y recuperará la esperanza y su inversión. 983 30 20. Durán y Durán Abogados está a su servicio. ¿Te imaginas anunciar tu negocio en la radio? En el clubdelaradio.com puedes hacerlo de una forma muy fácil y a un precio que ni te imaginas. En el
clubdelaradio.com nos encargamos de todo. Y además, te ofrecemos espacios publicitarios en las principales radios de España. Y a un precio muy reducido. Entra ya en el clubdelaradio.com y empieza a vender más. Esto es Crónica, con Natalia Obregón. Pues en este punto, cuando pasan 20 minutos de las 2 de la tarde, miramos a intereconomía.com y nos enteramos, pero ya, con Álvaro Medina, de en qué temas están trabajando. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues en primer lugar, los bajistas vuelven a Bengoa, que cotiza cerca de mínimos anuales. Se trata de un fondo de inversión estadounidense que ha metido un 0,63% del capital tras casi 3 meses parada las posiciones a la baja. En otro orden de cosas, los autónomos, que podrán desgravarse hasta 25 euros diarios en las dietas y 48 en el caso de que trabajen en el extranjero. Se ha dado luz verde con un acuerdo entre Ciudadanos y Esquerra Republicana. Y por último, Anticorrupción, que se querella contra Casals por las subvenciones fraudulentas de los gobiernos de Rajoy y Zapatero. Gracias, Álvaro. Aquí lo dejamos y miramos ya unos mercados financieros donde el IBEX 35, al igual que el resto de plazas europeas, siguen tratando de cerrar y de ajustar el semestre. Vamos a saber qué está pasando. Ángeles Lozano, buenas tardes de nuevo. Muy buenas tardes, Natalia. A día de hoy el IBEX sube un 14% en los 6 primeros meses del año, a falta de lo que pase esta tarde y mañana. Los inversores consideran que la primera mitad del año está hecha. Es un movimiento estrecho a la baja, un 0,40% para el IBEX 35, 10.660 puntos en una jornada en la que siguen tirando los bancos y están cayendo, por el contrario, compañías de infraestructuras y también energéticas, con la vista puesta en el euro, que toca los niveles más altos de un año. Está en 1,14 dólares, ha llegado a 1,1435. La moneda común sube un 9% desde principios de este ejercicio. Y ojo, quien también está subiendo es la libra, que se negocia a 1,2970 dólares. Hemos conocido, entre otros datos, el sentimiento económico en la zona euro en junio, sube hasta 111,1 puntos. Es la lectura más alta desde agosto de 2007. Estamos también pendientes de lo que sucede con el precio del petróleo. Tenemos subidas tras las últimas turbulencias. Parece que la tendencia alcista se va consolidando. El Brent, de referencia en Europa, gana más de un 1% y cotiza por encima de 48 dólares. Y en el mercado secundario de la deuda, hoy subida para la prima de riesgo hasta 106 puntos básicos y la rentabilidad del bono a 10 años muy cerquita del 1,5%. Bueno, pues vamos rápidamente con los valores, hoy encabezados en la parte positiva por ArcelorMittal, ¿no? ArcelorMittal, que está recuperando un 1,5%, y por detrás los bancos. Tuvimos buenas noticias para las filiales estadounidenses de BBVA y Santander. Ayer aprueban los test de estrés de la FED y eso es una buena noticia. BBVA sube un 0,9, lo mismo que Bankia, que sigue beneficiándose del beneplácito de los expertos sobre esa fusión por absorción de Banca Mare Nostrum, y Santander recuperando un 0,87. Por el contrario, cayendo dos empresas de infraestructuras, ACS y Ferrovial, pierden entre un 3 y un 2% respectivamente, y Red Eléctrica Corporación se deja un 1,8 en el mercado continuo, subidas de casi un 9% para Adolfo Domínguez, que ha mejorado en su primer trimestre fiscal un 17% sus ventas. Bueno, ¿y en Europa qué es lo que tenemos? En Europa también tenemos caídas, con la única excepción de Londres, que se está moviendo en positivo. El FT100 subió un 0,32%, caídas del 0,4% para el DAX Xetra y para el MIPTEL italiano, mientras que el CAC 40 de París está bajando un 0,77%. Hoy destaca la subida de la sueca H&M, ha presentado sus resultados correspondientes al último trimestre. Han subido las ventas un 6% y los títulos suben en la bolsa de Estocolmo. Por el contrario, lo peor lo estamos viendo en la compañía de infraestructura francesa Vinci, que se deja un 3%, y los bancos también están tirando fuerte en Europa. Bueno, esa es una buena noticia. Y los futuros americanos, que parece que se han dado la vuelta y quieren subir, ¿no?, a la espera de ese dato semanal de paro y también, por supuesto, la cifra definitiva de crecimiento de la economía estadounidense del primer trimestre. Sí, están subiendo los futuros de Dow Jones y Standard & Poor's 500 en torno a un 0,5%,
0,14%, baja, ojo, el tecnológico Nasdaq un 0,4%. Se esperan peticiones semanales de desempleo, 240.000. El PIB podría confirmar el crecimiento del 1,2%. Gracias, Ángeles. Aquí los dejamos y felices vacaciones. Hasta la vuelta. Bueno, nosotros nos vamos, pero mucho más cerca, al complejo de la Moncloa. Allí se está desarrollando esa rueda de prensa del Consejo de Ministros. Nos vamos hasta allí. Guillermo Uribe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Natalia. El Gobierno va a aprobar el techo de gasto para 2018 en un Consejo de Ministros extraordinario que se va a celebrar el próximo lunes. Así lo ha anunciado el ministro portavoz Íñigo Méndez de Vigo, que asegura que las negociaciones con todos los grupos políticos para poder aprobarlo después en el Congreso de los Diputados están ya bastante avanzadas. El Gobierno está negociando con todos los grupos parlamentarios para lograr un apoyo a ese techo de gasto que, insisto, es una obligación que tiene contraído el Estado con las instituciones europeas y es el primer paso para poder presentar un anteproyecto de presupuestos generales del Estado para el año 2018. Un anuncio que el portavoz del Gobierno aprovecha para felicitarse por la aprobación definitiva de los presupuestos de este año tras su paso por el Senado y que asegura permite dar continuidad a la política económica del Gobierno, consolidar la recuperación económica y la senda de creación de empleo al mismo tiempo que permite cumplir con el déficit público pactado con Bruselas. Nuestro PIB lleva 4 ejercicios creciendo. España lidera el crecimiento económico en la eurozona en este año, por encima del 3% según estimaciones internacionales. Empezamos estimando un 2,5% de PIB para este año, estimaciones internacionales nos dan por encima del 3%. Las exportaciones españolas se confirman como uno de los principales motores de este crecimiento. Entre los acuerdos adoptados por este Consejo de Ministros atípico por celebrarse un jueves y presidido por la vicepresidenta del Gobierno ante la presencia de Rajoy en Berlín están las medidas de prevención y lucha contra incendios, así como los planes de actuación de cara al verano. Gracias, Guillermo, y acabamos con música. Con la de Aerosmith, que hoy aterrizan en Madrid, uno de sus 3 conciertos en España, en esa gira de despedida para los fans de la banda que lidera desde 1970 Steve Tyler, el que dicen que es, ya saben, junto a Mick Jagger, pues el feo más guapo del mundo. Nos vamos, pero hablando, eso sí, de pensiones, porque ya sabemos cómo se va a pagar la extra de Navidad. De hecho, la Seguridad Social tiene que pagar 9.500 millones de euros a los pensionistas por esa paga extra. ¿Cómo se va a pagar? Pues se van a volver a sacar 3.500 millones de la hucha de las pensiones y se va a pedir finalmente un préstamo por 6.000 millones de euros para poder pagarlo. Seguiremos hablando de este asunto, pero nosotros nos vamos, que ya nos toca. IBEX 35, 10.656,40 puntos, está bajando ahora mismo un 0,43%, muy pendientes del euro, que sigue sumando 1,1407 frente al dólar, y también los futuros americanos que siguen en positivo esperando el PIB definitivo del primer trimestre del año en la primera economía del mundo. Hasta mañana. Esto es Crónica con Natalia Obregón. ¿Estás pensando en hacer una reforma de tu baño? ¿Quieres cambiar tu antigua bañera por una ducha? Llama a Dúchate.es, te la cambian en 24 horas. En Dúchate.es son especialistas en reformas rápidas, cuentan con los mejores profesionales y los diseños más modernos. Puedes visitarles en su exposición de Madrid, en la calle Ferrocarril 5, o conocer su tienda en Las Rozas, en el Centro Comercial Burgocentro. Llama a Dúchate.es al 91 474 1004 y te enviarán un asesor que te dará las mejores ideas para renovar tu cuarto de baño. Consulta Dúchate.es. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusulas suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. Bueno, ¿qué, Nacho? ¿Nos vamos a comer? Mira, un turista japonés. ¿Qué ha dicho? Que si te gusta la comida japonesa o no la conoces, tienes que pasar por los restaurantes Inari. ¿Dónde están? Restaurantes Inari. En General Pardiñas 43 y Azalea 1, en el Soto de la Moraleja. Reservas en el 91 576 3312.
Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. El verano ya está aquí. Es un momento para descansar, disfrutar de la familia y retomar fuerzas para los meses de invierno. Cáritas Madrid seguirá trabajando durante todo el verano para seguir acogiendo, acompañando y ayudando a todo el que lo necesite. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad. La comida mexicana es una de las más exquisitas del mundo.